Regresamos en este rumbo de la mañana y nos acompaña un invitado muy especial, un invitado con el que vamos a abordar muchos temas importantes, interesantes y sobre todo temas que están en el tapete de la opinión pública. Se trata de don Luis Reyes Santos, ex director general de presupuesto. Gracias por estar con nosotros en el rumbo de la mañana, don Luis. Gracias a ustedes, para mí un placer compartir en esta oportunidad con ustedes. Gracias. Y con el público que los sigue. Don Luis, yo quisiera iniciar esta conversación primero preguntándole a usted lo siguiente. Uno, ¿verdad? Que no es un especialista en esos temas, uno es un curioso que está desde acá opinando y trata de investigar un poco. Nunca yo he entendido cómo es que nosotros formulamos un presupuesto todos los años deficitario, pero a niveles, porque que tenga un relativo déficit, está bien. Ahora, sabemos cuánto recaudamos cada año y cuánto estamos en capacidad de recaudar, y aún así, el presupuesto es extremadamente deficitario. Eso por un lado, que usted nos explique el porqué de eso, ¿verdad? Sí. Y lo segundo, don Luis, yo me inscribo, se está discutiendo ahora que hay que hacer una reforma fiscal. Y yo he dicho, perfecto, eso está desde el 2012 en la Estrategia Nacional de Desarrollo contemplado, se ha aplazado. Es verdad que se necesita más dinero para administrar el Estado. Ahora, ¿por qué no discutimos antes de entrar a la reforma? Por ejemplo, yo diría, quiero conocer su opinión, ¿cómo nosotros podemos con la migración desordenada haitiana, ¿verdad? Los hospitales, el gasto en el presupuesto de salud, en las escuelas, el gasto público. O sea, hay una serie de cosas que nosotros debemos organizar primero y definir. Y después hablar, ok, si aún nosotros, ahorrándonos este dinero, haciendo una sola institución de 3 que hay, que duplican, por ejemplo, después que tú haces todo eso como Estado, entonces tú dices, mira, redujimos esto y aún nos falta y por eso tenemos que hacer una reforma. Entonces yo quiero conocer su opinión en cuanto a esos dos temas. Bueno, yo me sonrío por tu pregunta porque ambas preguntas tienen un fuerte contenido político. La respuesta a eso no es estrictamente técnico. Y voy a comenzar, yo voy a abordar el tema político. Que hay muchos aspectos que tienen que ver, cuando uno ve el presupuesto, no hay ninguna ley que tenga un componente político tan elevado como la Ley General de Presupuesto. Aunque técnicamente es un documento altamente demandante desde el punto de vista técnico, no cabe la menor duda que el componente político que tiene la formulación del presupuesto es tan importante como la parte técnica. Entonces, voy a entrar un poquito en detalle posteriormente sobre esto, pero permíteme avanzar en la primera pregunta. ¿Por qué un presupuesto deficitario? Miren, aquí hay una pregunta de corte, si se quiere, filosófico, que tiene que ver con lo que cada quien, cada partido, cada administración de gobierno entiende lo que debe de ser la función del Estado. O sea, cuáles son los bienes públicos que el Estado debe proveer. Hay algunos que no admiten discusión, por ejemplo, cuando hablamos del bien justicia, cuando hablamos educación, cuando hablamos salud, son bienes que en sentido general hay un consenso que el Estado debería de proveer por lo menos hasta cierto punto. Ahora, ustedes conocen lo que es la posición, por ejemplo, de aquellas personas, por ejemplo, tipo Milei, presidente de Argentina, donde ellos entienden que la participación del Estado debe de ser la mínima posible, lo más reducido posible. Y obviamente, en la medida en que usted reduce la participación del Estado en esas responsabilidades que yo mencionaba, pues entonces el gasto del gobierno, utilizo un tecnicismo aquí esto, lo que nosotros llamamos el gasto primario, es el total de gasto deducido del pago de los intereses de la deuda, que es el que impacta el bienestar de la sociedad. Ese gasto primario, en la medida en que usted tenga un concepto más amplio o más reducido de lo que es el papel del Estado, entonces va a demandar más recursos. En países como República Dominicana, que está en un estadio de desarrollo, donde ya dejó de ser un país suficientemente pobre para recibir el apoyo de la comunidad internacional, pero tampoco es lo suficientemente rico para poder financiar a corto plazo, digamos en poco tiempo, el desarrollo
el impulso que necesita para alcanzar unos planos de desarrollo, digamos, similar a los países más avanzados, tipo OCDE, entonces tiene que financiar su desarrollo. Y ese requerimiento para el financiamiento del desarrollo supone que, entre otras cosas, porque no es la única, haya que incrementar las recaudaciones para nosotros poder autofinanciar ese desarrollo y disminuir el financiamiento. ¿Por qué entonces el déficit? El déficit se da porque con el paso del tiempo nosotros primero hemos desarrollado un modelo de Estado, un modelo de gobierno, perdón, en el cual la provisión de bienes públicos toca una serie de sectores que se reconocieron en la Constitución del año 2010. Cuando hablamos de presupuesto, el presupuesto de alguna manera, las leyes adjetivas que se aprueban van creando esas instituciones. Esos derechos positivos que nosotros vemos en la Constitución, ¿cuál es la contraparte de eso cuando se está formulando el presupuesto? Que si usted me dice que la niñez tiene derecho, entonces hay que crear instituciones que permitan proteger los derechos de la niñez. Si reconocemos los derechos de los envejecientes, entonces hay que crear instituciones que de alguna manera garanticen los derechos de los envejecientes. ¿En qué medida? Usted me va a decir, no Luis, pero son deficientes. Y yo le voy a decir, pueden ser deficientes, pero al menos hay un esfuerzo en términos de desarrollo institucional de reflejar esa realidad. O sea, eso no se lo inventa la Dirección General de Presupuesto. De alguna manera, la Dirección General de Presupuesto lo que está haciendo es que está dando respuesta a un mandato, dando cumplimiento al mandato constitucional o a través de alguna ley adjetiva. Ahora, hay elementos que agravan estos problemas. El hecho de que nosotros hayamos tenido una crisis bancaria en el año 2003-2004 y ha generado un cuasi fiscal enorme en el Banco Central y hay que transferirle para que el Banco Central pague parcialmente los intereses que genera con recursos que vienen desde el gobierno central, eso afecta el déficit. Hay un problema estructural que nosotros hemos sido capaces de resolver, que es el problema del sector eléctrico, que le genera prácticamente la mitad del déficit público. Y ahí tenemos que admitir que como sociedad todos los gobiernos han sido incapaces para resolver este problema, que es un problema estructural de la economía dominicana. Cuando uno va y viaja, se encuentra o recibe... No, pero don Luis, discúlpeme. Todos los gobiernos no. El gobierno al que usted participó le dejó el déficit en 500 millones de dólares y lo han metido a 1.500 millones de dólares, el déficit eléctrico. Pero estoy hablando del déficit como tal. No lo politice, déjalo que él hable y no le interrumpa. La magnitud del déficit podemos discutir. Sí, profesor, pero él no puede decir eso de politizar, porque es un programa de profesionales. Esto no es una vocinglería, pero es un partido político. De gente que se siente afectada. Oye, no es verdad que lo dejaron en 500 millones de dólares. Lo metió 1.500 millones de dólares. Eso no puede ser así, profesor. Alfredo, ese señor no puede hacer eso. No es el número. Pero que él no puede hacer eso. Bien, pero el invitado, son 1.500 millones de dólares. Pero que esa es otra discusión. Y eso es págico. El invitado está hablando, Alfredo, discúlpeme, don Luis, del déficit eléctrico como tal. Sí, está bien. En otros momentos de los mismos gobiernos del PLD, ese déficit superó los 1.000 y pico millones. Hermano. Está bien, se había avanzado. Claro, pero seguía habiendo lo ha hecho dos veces ya. No importa. Entonces, el tema es que estoy hablando de problema estructural. Exacto. Entonces, dos problemas estructurales. Uno mencionaba el cuasi fiscal del Banco Central, otro el sector eléctrico. Entre los dos consumen aproximadamente generan aproximadamente un 60, un 70% del déficit. Entonces, del total del déficit, pero solamente un 70%. El sector eléctrico genera la mitad aproximadamente del déficit del gobierno. Eso es tradicional a lo largo del tiempo, durante los últimos 20 años, calcula. Entonces, si tú tienes que sustraer 1.500 millones, 2.000 millones de dólares para tú atender, por ejemplo, ahora mismo el déficit del sector eléctrico proyectado, 1.500, 1.600 millones de dólares, la transferencia al Banco Central para cubrir solo una parte del déficit cuasi fiscal del Banco Central, 30.000 millones de pesos, 30.000 y pico de millones. Entonces tú estás hablando que en ese escenario un gobierno que necesita servir en los términos que decía, proveer
bienes públicos a esa población necesitada, entonces eso explica en buena medida, junto a lo primero que planteé, el por qué nosotros tenemos esos déficits que ya son estructurales en la economía dominicana. Esa es la razón. Si tú le agregas que puede haber faltado voluntad para achicar por lo menos los déficits y algún componente de politiquería que pueda haber habido en alguno que otro momento, bueno, pues la suma de todas esas cosas da esos resultados que nosotros vemos ahí. Siempre ha habido algún problema, por ejemplo, de aumento de nómina, de que uno que otra cosa. Hay algunos gobiernos que han sido más efectivos en el control de la nómina, incluso en las realizaciones que pueden mostrar. Eso tiene mucho que ver ya con otros aspectos referente a la eficiencia en la administración de gobierno. Pero en sentido general, esa es la razón. El otro problema es que tú planteabas relativo al gasto. ¿Y por qué nosotros emprender una reforma sin antes atender estos temas que tienen que ver con esos gastos, precisamente como el sector eléctrico, tú decías, el tema de la migración haitiana, el tema migratorio? Las exenciones fiscales que son gastos. Las exenciones fiscales, yo te diría, no hay forma de tú abordar una reforma hoy día si tú no abordas las excepciones fiscales. Así es. Porque en el fondo de todo esto, y apunto respecto a la pregunta que tú hacías, lo que uno esperaría, en mi caso, es que el gobierno plantee una reforma motivada con varios documentos. Un documento relativo, digamos, a la reforma tributaria propiamente, a la modificación de la ley, y uno relativo a las modificaciones de aspectos que tienen que ver con el gasto. Porque recuérdense que una reforma profunda, una reforma que aspire no solamente a recaudar, sino también a mandar una señal de que nosotros estamos tratando de hacer las cosas correctamente. Estoy hablando fundamentalmente para los inversionistas internacionales, para las calificadoras de riesgo, para que si nosotros vamos a llegar a ser un país con grado de inversión significa que desde el punto de vista práctico nosotros podríamos colocar deuda a tasa más ventajosa, o sea, tasa de interés más baja, porque quiero aclarar, una reforma fiscal no va a desaparecer el déficit. No. Mírenme, de un día para otro. No. Ni lo va a desaparecer, ni debe desaparecer. Vamos a seguir yendo a los mercados financieros internacionales, claro. Y lo que andamos buscando es ir en condiciones más ventajosas. Porque los mercados de hace mucho tiempo están cuestionando a la República Dominicana sobre el tema de sostenibilidad de la deuda. ¿Y por qué están cuestionando el tema de la sostenibilidad de la deuda? Porque nosotros estamos pagando aproximadamente un 25% del total de las recaudaciones como pago de los intereses de la deuda. Aunque a veces el gobierno, por ejemplo, utiliza un eufemismo y dice como proporción del Producto Interno Bruto estamos bajando la deuda. Sí, eso es cierto. Pero nosotros sabemos que hay una prueba más dura desde el punto de vista de medición, que es la proporción de los ingresos. Y cuando usted ve que a nivel internacional el promedio mundial de el pago de los intereses como proporción de los ingresos de todos los países es 7-8%, y en América Latina es 10%, y estamos pagando aquí el 25%, pues ya ustedes saben lo que se supone. Correcto. Nosotros estamos en un extremo y eso hace que sea de urgente que haya que avanzar en esa dirección para darle sostenibilidad a las cuentas fiscales, que se ven amenazadas por esta y otras razones. Entonces, por eso decía, yo esperaría un documento en ese sentido, un documento relativo a la parte del gasto, documento relativo a otros aspectos como tiene que ver con regla fiscal. Yo creo que sería apropiado que el país introduzca una regla fiscal, aproveche para, si le vamos a dar sostenibilidad y vamos a disciplinar las cuentas fiscales, vamos a hacerlo de una vez. Ya el país tiene las condiciones. Yo recuerdo en el año 2011, antes de yo ser director general de presupuesto, que me preguntaron por una regla fiscal. Y yo le dije, nosotros no estamos en condiciones de tener una regla fiscal todavía. La vamos a violar. Y si la violamos va a ser peor, porque va a ser letra muerta. Pero ya no, ya se ha avanzado lo suficiente en materia de control del gasto. En materia de control del gasto, no estoy diciendo que el gasto sea eficiente, pero la verdad es que los topes de gasto que aprueba el Congreso son cosas que se respetan.
las desviaciones son pocas y si las que se hacen, digamos, por lo menos dentro de la normativa. Se manda al Congreso, se aprueba y se reconoce que podría ser mejor, pero ya hay una disciplina lo suficientemente fuerte como para tú poder imponer una regla fiscal que garantice que a largo plazo nosotros no tengamos sobresalto con el manejo de las cuentas fiscales. Don Luis, un placer tenerle aquí, sobre todo con un tema tan interesante que debe ser de dominio colectivo, son nuestras finanzas. Ahora bien, quiero como una especie de diálogo platónico por la investidura suya, en el dominio de Estado. ¿Alguna vez el gasto corriente del Estado, del gobierno central, ha estado en 84 pesos por cada 100? ¿Alguna vez la deuda externa ha sido tan alta en términos... 87, no 84. Sí, pero bueno, promedio. 84. Por los 4 años, promedio 84, por el año pasado fue 87. Ahora, la deuda externa, ¿alguna vez ha tenido este impacto en términos de que tan alta deuda, tanto gasto corriente y tan baja inversión en infraestructura pública para el desarrollo? Por ejemplo, ¿qué fórmula del carajo es esta que nos ha metido esta bendita administración y que nada quita que continúe así? Mire, pero no han planteado otra cosa. Yo creo que yo trato de estas cosas de abordarlas. Nosotros estamos en un momento muy especial. Yo podría darme gusto. Recuérdense que yo soy PLDista y soy miembro del Comité Central del PLD. Sí. Pero cuando yo me paro a hablar de estas cosas, yo trato de poner a un lado las pasiones políticas y de abordar esto de la forma más rigurosa. De hecho, cuando tengo la oportunidad de conversar con algún funcionario sobre estas cosas, lo hago con el interés de aportarle y de aportarle al país. Correcto. Y sobre la pregunta que tú haces, el comentario que tú haces, yo te voy a decir lo siguiente. Yo recuerdo que algunos dirigentes del PLD, hace 10 años atrás, habían algunos técnicos del PRM que de alguna manera participaban en la administración, se le daban algunos tipos de contratos. Y la visión de ellos era que esos técnicos había que mantenerlos vigentes porque alguna vez el Partido Revolucionario Moderno llegaría a ser lo que era el PRD, llegaría de nuevo al poder y que era conveniente que esos técnicos tuvieran actualizado para que la curva de aprendizaje entre lo que ellos conocían y lo que era el Estado, que se había transformado de una manera increíble entre el año 2006 con la aprobación de la ley, las leyes de administración financiera del Estado, correcto, la ley de compra y contrataciones, la ley de Contraloría. Entonces, esa visión, aunque varios de ellos, incluso de los que son ministros, tuvieron alguna consultoría, sí, participaron en algunas actividades de la administración del gobierno de Danilo Medina, sobre todo, pero incluso en el gobierno de Leonel también. Yo creo que este gobierno, honestamente, cuando yo reflexiono sobre eso, fue sorprendido en principio por el tiempo que tenía fuera de la administración e incurrió en una serie de decisiones que hoy día se expresan en eso que tú mencionas. O sea, el problema de la baja inversión. ¿Por qué la baja inversión? ¿Por qué el tema de tener que endeudarme para pagar gasto corriente? Un problema que desde el punto de vista técnico, incluso nosotros sabemos la gravedad que tiene, porque es el indicador de que es urgente, de que tiene que hacer una reforma. Yo creo que de pronto comenzaron a asumirse una serie de responsabilidades desde el gobierno, algunas que se pueden justificar, por ejemplo, el tema del aumento del salario de los policías. Yo le puedo decir, eso es gasto corriente, y yo pienso que sí, que iba en la dirección correcta. Obviamente, si usted me pregunta, yo siendo director de presupuesto, yo le hubiera advertido y le digo, mire, el problema es que nosotros tenemos una rigidez terrible
ya medida en ese entonces, el 85%, en el año 2018 y 19 teníamos 85% del total del gasto que era inamovible. Hay un concepto en presupuesto que se llama gasto de libre disponibilidad. Es decir, después que yo monto el presupuesto y veo el gasto operacional del Estado, el mínimo que necesita el Estado, yo comienzo desde cero y comienzo a estimar, mire, cada institución una por uno. La proyección de la nómina es tanto este año. La proyección en electricidad es tanto. La proyección en gasto de telefonía es tanto. En combustible, tanto. Y así voy detallando eso. Entonces, yo llego y estimo ese gasto operacional. Y a partir de ahí, entonces, yo voy donde el presidente de la República, me siento con él y le digo, mire, señor presidente, lo que hay disponible para distribuir en lo que son los objetivos del gobierno es este monto. Y cuando usted estima, todavía usted no tiene un peso en inversión, todavía usted no tiene un peso en lo que son las nuevas políticas, y entonces ahí usted le dice, lo que hay es esto. Ya en el año 2018-2019 teníamos un nivel de un 80-85% del presupuesto comprometido, y de pronto la administración sigue adicionando gasto corriente, gasto recurrente. Y ese gasto recurrente, obviamente, ha llegado a un punto en el cual con los ingresos no se pueden cubrir. Fue una falta de previsión. Se hizo adrede, se hizo consciente, se hizo por la presión social, la necesidad de mostrar realizaciones. No lo sé, eso habría que preguntárselo a un funcionario. La realidad sí es esa. La realidad que estamos viendo es que se adoptaron las medidas, y después que se adoptaron las medidas, ahora el gasto, los ingresos, en una situación extraordinaria donde los ingresos crecieron durante los primeros 2 años, yo creo que también fue otro error. Pensar que los ingresos que se recibieron primero en el año 2022 por el crecimiento rebote de la economía se iba a mantener, no se dieron cuenta de estas cosas, y ustedes han visto cómo han terminado, que se ha recibido avance de instituciones financieras y de la empresa Barrick Gold para poder complementar los ingresos, y ni siquiera así podemos cubrir el gasto corriente. Eso dice el sentido de urgencia que tiene el gobierno desde el punto de vista financiero. Para pasar con Israel, ahí mismo algo que no me quedó claro, que es fundamental en esta interesante conversación. O sea, lo que usted me está explicando ahora mismo, que los gastos operacionales del Estado completo en el 2018, cuando ustedes calculaban lo que demandaba cada institución para funcionar, básicamente, implicaba un 85% del presupuesto. O sea, que lo que quedaba libre era un 15%. Para entonces ustedes implementar políticas, ejecutar proyectos. Oye, esto. Pero Elvin, entonces eso se incrementó, y probablemente eso anda entre un 6 y un 7 ahora mismo. Posiblemente ande en 90%, 92%. Ustedes lo ven por el nivel de inversión. Pero Elvin, por eso la necesidad de la reforma. Pero ahí explica lo que Víctor, ¿por qué no hay mayor gasto de capital? Pero ¿cómo va a haber mayor gasto? Porque lo comprometiste en gasto corriente, en gasto recurrente. Sí. En algunos casos, porque hay que tener cuidado con esto, repito, necesariamente todo el gasto corriente no necesariamente tiene que ser negativo. Es negativo, porque por ejemplo usted puede tener gasto corriente en apoyo a situaciones que se dan en los hospitales, que ustedes saben el problema de desabastecimiento que se crea. Sí. Y hay gasto corriente como es el gasto, por ejemplo, en medicamentos. Pero un paréntesis ahí, sí, pero lo que tiene que ver con el endeudamiento. Entonces, pero mire algo que es importante, que ese 85% es del total de los ingresos, incluyendo préstamos y donaciones, no es de los ingresos corrientes nada más, para que tú tengas una idea. Eso es así. Es de todo. Es de todo, incluyendo deuda. Mi pregunta versa al respecto, profesor. Mire, no, perdóname. En el caso nuestro, ahora sí, pero en el caso de nosotros no incluía la parte del endeudamiento. Por el contrario, nosotros nos endeudábamos, como teníamos poco, lo que hacíamos era que decíamos, bueno, el gasto de inversión nos vamos a endeudar porque esa es inversión reproductiva, gasto reproductivo. Tiene un retorno. Y como tiene un retorno, lo que hacía era que ajustamos el gasto corriente a lo que nosotros podíamos dentro de esa rigidez, y entonces sí nos endeudábamos para nosotros poder financiar el gasto de inversión. Eso era lo que iba a precisar. Es un tema sustantivo en la política económica. Entre esta administración y la anterior. En la política y yo creo fiscal, que eso tiene mucho que ver con la experiencia acumulada. Nosotros llegamos con una experiencia ya, yo diría,
por mucho, teníamos años en la administración, habíamos diseñado todos esos procesos de reforma y teníamos un conocimiento mucho más cabal, no solamente de cómo funcionaba el Estado en ese momento, sino del tema relativo a las recaudaciones, porque ahí hay muchas cosas que uno puede hablar. Don Luis, mire, don Luis, yo felicito su prudencia, sin embargo, debo preguntarle. Pero pregunten, déjenme decir. En el contexto, yo administro mi prudencia. En el contexto siguiente, mire, la política fiscal de un país, ¿verdad? Que es una rama de la política económica, supone que los estados deben definir en qué van a gastar los dineros que recaudan y los préstamos que van a tomar. Eso usted lo ha explicado brillantemente. El hecho es que en mi caso yo tengo 3 hijos y eso implica una responsabilidad financiera que se traduce en una responsabilidad social. ¿Por qué? Porque si yo vivo de exabrupto en exabrupto, ¿qué va a resultar de los hijos míos? Bueno, que yo tenga que sacrificar su educación, su salud, la vivienda en la que pernotan, ¿verdad? Y su calidad de vida en sentido general, hasta la alimentación que van a recibir. Y es exactamente el caso que ha vivido República Dominicana en los últimos 24 años. Pareciera que los últimos 4 presidentes de República Dominicana, de manera particular, cada uno, 2 actores de ellos participaron inclusive en un debate y 2 de ellos se mantuvieron de manera subverticia atrás de eso, se planificaran para gestionar la responsabilidad financiera del Estado frente a los ciudadanos en sentido general, de una manera paupérrima, que si esa fuese la administración de sus finanzas en términos personales, sus hijos no se hubiesen graduado de bachiller siquiera. Dígame, profesor. Mira, qué bueno que tú pones el ejemplo de tu familia y la responsabilidad con la que uno debe administrarse. Cuando uno trata de edificar a la población menos entendida en estos temas, uno siempre apela a la administración del hogar. Lo que más se parece a la gestión financiera del gobierno es administrar tu casa. Porque los compromisos que genera la familia, en buena medida, son casi los mismos que debe proveer el Estado, que debe proveer un gobierno, una administración de gobierno. Salud, educación, eso no tienes tú que proveer a tus hijos, de hecho, ¿verdad? Transporte, y así sucesivamente una serie de cosas. Entonces, mira, uno puede, incluso desde el punto de vista político, y uno de los grandes desafíos que tiene la administración actual para pasar una reforma, es el tema de gobernabilidad. Hay un aspecto favorable, el gobierno, ha tenido una victoria que le garantiza un control del Congreso importante, pero no obstante eso, hay un tema que el gobierno tiene que cuidar, que es el tema de la gobernabilidad. O sea, no es que tampoco el gobierno tiene, digamos, una patente de corso para ir al Congreso y sacar cualquier tontería de ahí y confiado en que la sociedad se lo va a consentir. O sea, consentirte una reforma fiscal requiere que el gobierno actúe con sentido de mesura, de prudencia y sobre todo de eficiencia, entre otras cosas. Esos partidos políticos que nosotros hemos tenido, con esas deficiencias y esas discusiones que tú hacías referencia, que uno quizá le hubiese gustado que hubiese más contenido en esa discusión sobre esos temas que tú señalas. Para bien o para mal, hay que reconocer, Israel, que el país ha avanzado en los últimos 30 años. Y uno diría, pudimos avanzar más. Claro que siempre hay espacio para mejorar, eso no cabe la menor duda. Tú me preguntas a mí, que fui director de presupuesto durante 8 años, ¿pudiste hacerlo mejor? Y te digo, claro que pude hacerlo mejor. Obviamente, si te podría también decir, bueno, de donde nosotros partimos, hubo mejora y están debidamente documentadas a través de los organismos internacionales. Pero el tema es que yo creo que los partidos políticos son un reflejo de la sociedad y la sociedad dominicana,
lo que le aporta en términos de calidad profesional, de calidad humana a los partidos, refleja esos problemas que tú estás mencionando y que de alguna manera obviamente uno no esperaría que en el ejemplo que tú ponías, figuras de ese nivel, tú sabes, se entretengan quizá distrayéndose en eso. Pero al final lo que nosotros somos no es solo responsabilidad de ellos, es responsabilidad de un grupo de personas que participamos cuando vamos a la administración del Estado, cuando participamos de un gobierno, que ayudamos a hacer contrapeso y a decirle a estos señores, mire, a ponerlo, no sé si tú, a centrarlo, a mantenerlo centrado, a mantenerlo orientado. Esto fue lo que vinimos a hacer. Recordemos que esto era lo que tenemos en el plan de gobierno. ¿De acuerdo? No nos alejemos de donde que estamos, no perdamos tiempo. Cuando yo llegaba, yo tenía encima de mi escritorio el plan de gobierno de la administración de Danilo Medina 2012-2016 y yo lo subrayaba. Y cuando comenzamos, que yo le decía y proyectamos los gastos operacionales, entonces yo cogí el plan de gobierno y decía, y comenzaba a priorizar esto del 15% que me sobraba, esto y esto. Y entonces llegaba allá donde él le decía, mire señor, les recuerdo, estas son las cosas que nos comprometimos. Posiblemente no hay una administración de gobierno que se haya pegado más que esos 4 años, del 2012 al 2016, la administración de Danilo Medina a lo que fue su plan de gobierno, porque nosotros sencillamente entendíamos que esa era la guía y que por eso la ciudadanía había votado por el presidente Medina para que él ejecutara esas acciones. Y él era un tipo sumamente receptivo. Él decía, esto es lo que hay que hacer. Hagamos lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer. Y en sentido general, dentro de esas restricciones que hablábamos, tratábamos de cumplir con eso. Kimberly. Agradecer al invitado por estar aquí hoy con nosotros y preguntarle un poco de cuáles son sus expectativas de cara a este próximo gobierno, cómo usted cree, ¿verdad?, en base a lo que ya usted ha visto, que será el desempeño con relación al tema. Mira, lo primero es que el gobierno claramente tiene urgencia por dejar un legado. Nadie va a llegar a la presidencia sin querer dejar un legado. Exacto. Y ese es el caso del presidente Luis Abinader. Y Luis Abinader sabe, por el tema de la inversión pública, entre otras cosas, que ha habido una deficiencia. Tuvimos el problema de la pandemia, del COVID, ha habido todo este problema del endeudamiento, tenemos el problema de las restricciones que le plantean las cuentas fiscales. O sea, hoy día no es tan fácil porque nosotros hemos caído hasta cierto punto en una trampa. La gente dice, sí, nos hemos endeudado, pero mientras más te endeudas, tú estás sometido a un escrutinio mayor por parte de las firmas calificadoras de riesgo y los inversionistas internacionales. Para personas que no son expertas en esto, déjenme decirles lo siguiente. De pronto usted tiene un fondo de inversiones, yo no sé de dónde, por ejemplo en Los Ángeles, y cito el caso de Los Ángeles porque es un caso que yo lo he vivido, y vamos y nos reunimos con una mesa así como estamos aquí con nosotros, y comienzan a preguntar sobre la situación del sector eléctrico. Ese individuo de pronto tiene $50 millones, $100 millones en bonos de la República Dominicana dentro de su paquete de inversión, de su plan de inversión. Entonces, ese individuo le interesa saber, y eso es lo que hace el Ministerio de Hacienda, eso es lo que hace el ministro de Hacienda cuando sale. Él tiene que dar explicaciones, a él es que le preguntan sobre eso. ¿Cuáles son los avances que ustedes han hecho sobre el sector eléctrico? Y en función de eso, ellos van a seguir comprando instrumentos de deuda de República Dominicana para incorporarlo a su portafolio. Entonces, si no lo hacemos correctamente, y la calificación, y el gobierno está consciente de ello, dice, yo necesito dejar un legado, pues yo necesito, para dejar ese legado, voy a necesitar seguir yendo a los mercados internacionales, necesito que sigan financiando las operaciones del gobierno de la República Dominicana, entonces yo tengo que hacer la reforma fiscal. Y esa es la presión que tiene el gobierno. Entonces mis expectativas son que el gobierno impulse una reforma fiscal que para mí debería ser lo más amplia posible, que incluye el gasto, que incluye aspectos como la sostenibilidad de la deuda, la regla fiscal, que toque el tema eléctrico, porque aunque el tema eléctrico no va a comenzar a aportar de inmediato, pero tiene que haber un plan creíble para la población. O sea,
tenemos que avanzar con el tema del sector eléctrico. No puede ser que sigamos quemando todos los años $1.500 millones, endeudándonos por $1.500 millones. Energética, la ley de la eficiencia. Vamos, Alfredo. Entonces, ese es el tema que nosotros tenemos. Y yo creo que ya a partir de ahí el gobierno va a tener que mejorar su eficiencia en el gasto. El gobierno ha tenido claras deficiencias en el gasto, particularmente en el gasto de inversión, si quiere dejar un legado. ¿Por qué? Porque él va a hacer una reforma, en lo que se implementa la reforma y aparecen los recursos. Habrán transcurrido un año, ¿ustedes sabían eso? Y entonces solamente tendríamos prácticamente 2 años para dejar ese legado al que aspira todo gobernante. Entonces, Alfredo, para mí, esa es la situación que enfrenta el gobierno, mucha presión en este momento. Don Luis, le reitero mi excusa por el inconveniente de ahorita nueva vez. No, por Dios, Alfredo, tampoco, mírame, no hay que sobredimensionar las cosas. Esta mesa no es fácil. Mire, estamos ante un hombre que tuvo la oportunidad de manejar el presupuesto más grande de educación que ha manejado República Dominicana. Fue en su administración que se empezó a implementar el 4%. Indudablemente esa es una partida que compromete gran parte del presupuesto general de la nación anual, luego de que se decidió implementar por un acuerdo social de la fuerza política y grupos sociales. Yo quiero que usted se vaya a ese momento hasta su último día y que nos ayude a reflexionar o por lo menos a visualizar qué se hizo con ese gasto, porque usted fue quien manejó el presupuesto. Sí. ¿Qué se hizo con todo ese dinero del 4%? Yo creo, hasta donde tengo entendido, que dejaron modernizado la Dirección General de Presupuesto hasta tal punto que aunque usted no esté allá, usted puede entrar y verificar cómo ha sido el comportamiento del presupuesto general de la nación en los últimos años, por ejemplo, en estos 4 años. Explíqueme en qué se gastaba, si usted lo recuerda, el 4% de la educación del pasado gobierno de Danilo Medina y en qué se ha gastado en este gobierno de Luis Abinader. Una pequeña digresión. Sí. Hablamos ahorita de legitimidad. Cuando nosotros llegamos en el año 2012, recuérdense que había una crisis de confianza por parte de la población, de la ciudadanía, sobre las estadísticas presupuestarias. Y eso nos hizo abordar todo un proceso de reforma, pero profunda, de la Dirección General de Presupuesto, que concluyó en el año 2020 reconociendo a la Dirección General de Presupuesto con el premio a la calidad que otorga el Ministerio de Administración Pública después de 8 años de reforma. La reforma más compleja que se pueden dar al interior de una institución es en la Dirección General de Presupuesto, porque son 3 macroprocesos que se dan de manera más o menos simultánea. En presupuesto usted va formulando. Déjeme decirle que el presupuesto ya tiene varios meses que comenzó la formulación del presupuesto. O sea, la gente ve resultados cuando se entrega el documento de la ley en octubre, el día 1 de octubre, el primer día de octubre o uno de los últimos días de septiembre. Y la gente no conoce de que ya ahí hay un trabajo que comenzó en el mes de marzo. Y desde marzo esa gente están trabajando de marzo de este año, sí, y van ejecutando al mismo tiempo el presupuesto y van haciendo las correcciones presupuestarias. Entonces, ahí hubo un avance significativo. Sobre el tema del 4%, el 4%, y eso es lo importante de llegar con un plan al gobierno. Si usted tiene un plan y usted tiene el personal calificado para hacer eso, yo voy a decir algunas cosas, y he dicho hoy algunas cosas incluso que no se conocen, que de pronto me surgen y yo debería de elaborar más sobre eso. Miren, nosotros necesitábamos crecer, teníamos claro que si no crecíamos no podíamos recaudar. Entonces, una idea, que la idea no era mía, o sea, yo como técnico cogí y la transformé. La idea que me la vendió fue Danilo Medina, porque nosotros llegamos ahí. Y la recomendación de Guarocuya Félix y de quien le habla al presidente Medina cuando nos reunimos con él la primera vez como equipo fiscal fue: vamos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y él lo ha explicado otras veces y tratamos de avanzar en ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hasta que vino la misión del Fondo Monetario Internacional en el mes de septiembre y le puso como condición al presidente Medina aumentar la tarifa eléctrica. Sí. Y ahí el presidente me llamó a sola, tuvimos una conversación más o menos extendida
y me dijo, no hay acuerdo, usted es una persona que tiene la experiencia, diseñe un programa de ajuste con el respaldo mío, que vamos a aplicar ese programa de ajuste sin la presencia del Fondo Monetario Internacional. Entonces, en un programa de ajuste y hay que darle el 4%. Yo personalmente no estaba de acuerdo con que le diéramos el 4% de golpe, porque tenía múltiples razones, lo puedo decir ahora. Digo, yo pensaba que ellos no tenían la capacidad en ese momento. Cuando tú le das a una institución de pronto a la dota de una cantidad de recursos tan elevado, normalmente esa institución tiene que desarrollar unas capacidades que no se desarrollan a corto plazo. Entonces, esa es una de las razones, pero había una presión social y la presión social pudo más y se asignó el 4%. Entonces, ya teníamos que asignar el 4%. Entonces, ahora, ¿cómo utilizamos eso de la mejor manera? Entonces, ahí dijimos, como tenemos que crecer, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 2 o 3 ideas claras. Primero, hay un tema que tiene que ver con la capacidad de absorción de conocimiento y la alimentación en la niñez. O sea, un niño que no se alimenta correctamente durante los primeros años, 5, 6 años, 7 años, después de 7 años, su nivel de absorción de conocimiento es muy baja. Sí. Y entonces nosotros decíamos, bueno, el tema de alimentación escolar tiene que ser priorizado. Ustedes conocen lo que se hizo en temas de administración escolar. Esa es la razón. Segundo, y es una idea también que la aportó Danilo, obviamente uno después le daba la forma técnica, pero la discusión es, nosotros necesitamos invertir para nosotros movilizar la economía a todo lo largo y ancho del territorio. Vamos a construir. Y entonces ahí dijimos, con los déficits que tenemos 42 niños promedio por cada aula, debemos tratar de bajarlo a 30. Y necesitamos construir, por ejemplo, 28.000, 30.000 aulas. Y ahí entonces se inicia ese proceso. Me parece que la ley lo contempla. La ley lo contempla, pero el tema es que ya la sobrepoblación que teníamos un serio problema. Claro. Y nosotros, pero el tema no es ese. En realidad lo que había detrás de eso era el impacto macroeconómico, la dinámica que generaba, porque ese nivel de inversión a lo largo y ancho de todo el territorio, entonces generaba un impacto social, y económico, generando empleo, y sobre todo porque ¿qué hacíamos? ¿Qué hicimos? Que recuérdense que era por sorteo, y como era por sorteo, ahí no había problema, y lo único que le pedíamos al ingeniero es que los materiales lo comprara en los lugares, en las demarcaciones donde se estaba construyendo. ¿Y qué generó eso? Eso generó todo un efecto a lo largo y ancho del territorio, y esa es una de las razones que nos permitió tener niveles de inversión, aunque bajo, pero muy efectivo, con un alto impacto social en términos de empleo, en términos de movilización de recursos. Y a pesar de que tuvimos momentos muy difíciles entre la alimentación escolar, el tema de la construcción de aulas, los libros, y porque teníamos que garantizarle a la población que tuviera acceso en las mejores condiciones posibles. Y quedaron muchas cosas pendientes, pero con eso y el INAIPI, que también fue parte de eso, el tema de la educación. En las instancias infantiles. En las instancias infantiles, pero las instancias infantiles, con eso fundamentalmente nosotros, esas ideas, porque las instancias infantiles fue algo que se adicionó poco después, pero en principio fueron las 3 primeras ideas: INAIPI, alimentación y construcción. Elías, la última. Sí, Luis, gracias, excelente. La pregunta mía va con relación a las recaudaciones, porque todos los gobiernos dicen, y los economistas, que aquí se va del 50% de las recaudaciones, es decir, de los impuestos a pagar, se evaden el ITEVI, el impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que pasa? Que no se puede identificar cómo es que evaden para cobrar ese dinero. Por una razón sencilla. Donde nosotros, la principal figura de recaudación que tenemos es el ITEVIS. Entonces, nosotros tenemos un ITEVIS que no aplica a una serie de sectores productivos como transporte, educación, salud y así sucesivamente. Y la principal razón es que tenemos una cultura de no pago. Vamos a estar claros. Nosotros tenemos una cultura de no pago y entonces... La informalidad. De no pago. Oye, entonces... De no luz. Hay cosas como esas, no electricidad, no impuestos, no eso. Entonces, no agua.
El tema es que cuando tú tienes tu principal figura y esa figura no se aplica universalmente, entonces tú tienes muchas posibilidades de evadir el pago del ITEVIS. Y cuando tú evades el ITEVIS, tú no declaras esa venta. Y al no declarar esa venta, entonces hay una parte del impuesto sobre la renta que tú tampoco, que tú le excluyes. Entonces, tú tienes un efecto doble. Cuando tú dejas de cobrar el ITEVIS, tú también estás dejando de cobrar una proporción alta de las recaudaciones por concepto de impuestos sobre la renta, particularmente en el caso del impuesto sobre la renta a las personas jurídicas, a las empresas. Entonces, eso es el mayor problema que tiene. Si tú pudieras atacar eso, la evasión, en los términos que estamos hablando, yo te aseguro que no sería necesario hacer una reforma para aumentar ningún tributo adicional. Bueno, gracias a Luis Reyes Santos, ex director general de presupuesto, a una cátedra aquí. Yo creo que con esta entrevista se pudieran resolver muchos problemas de lo que hay ahora mismo en materia de presupuesto, hay un problema de origen, del tema fiscal. Isidro, vámonos al contacto y regresamos.